árbitro de arbitraje del Estado, CAE, y bueno, y en Decopi, a esta casa que nos está acogiendo en esta oportunidad. Bueno, casualmente el tema que me ha tocado era recontra interesante y también es muy amplio, como para tomarlo en 10 minutos, que es lo que me han dado. Pero voy a procurar hacerlo. Tengo unas figurinas que me van a ayudar para hacerlo pequeñito y muy conciso, porque me parece un tema muy importante que es la ética. Ahora, yo quiero empezar, si puedes pasar la otra, en hacer unas cuantas preguntas de reflexión hacia ustedes. ¿Deben imponerse reglas éticas en los árbitros nacionales? Estas deben ser generalizadas. ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que sí. Definitivamente se tienen que imponer reglas éticas, pero a nivel nacional, a todos los árbitros. Es decir, tendría que haber un código de ética general, nacional, para todos los centros de arbitraje y para todos los árbitros ad hoc. Esa es mi opinión. Eso es lo que también quiero empezar haciendo esta pregunta, ¿no? Y a los abogados que participan, ¿de qué código de ética se deben de regir? Bueno, los abogados también, los colegios de abogados tienen un código de ética. Todo profesional, sea funcionario público o no sea funcionario público, tiene un código de ética y tiene que ser ético. ¿A qué me refiero con ética entonces? Hay varias definiciones de la ética. Una de ellas es que uno tiene que saber, gracias, uno tiene que saber qué cosa es lo bueno y lo malo. Como dijo Leslie a la hora de empezar esta mesa, bueno, no es redonda, pero es un conversatorio muy simpático. Sí, casualmente. ¿Qué dijo? Hay que tener los valores que también vienen de la casa, también lo dijo Carolina, ¿no? Los valores vienen de la casa, pero no son solo los valores ni las virtudes. Tenemos que saber sustentar y argumentar qué cosa es lo bueno y lo malo para que esto conlleve a lo que es ético. O sea, no queda en una persona que sepa qué cosa es bueno, discernir entre lo bueno y lo malo, sin saber argumentarlo, sino tiene que saber argumentarlo para que esto sea ético. Por ejemplo, los códigos de ética que nos ponen los centros de arbitraje generalmente son muy iguales, son copia de lo mismo, ¿no? Si uno se fija en los códigos de ética, por ejemplo, de la CCL, bueno, los centros de Perú, ¿no? de la PUC, de AmCham, de Arbitra Perú. Bueno, Arbitra Perú es un poquito diferente porque es del Estado. Bueno, el código de ética de Indecopi tengo entendido que todavía no lo ha sacado, cosa que me llama muchísimo la atención porque ya es un arbitraje de consumo que está vigente. Sin embargo, todavía no tiene código de ética. Bueno, a mí me parece importantísimo que haya un código de ética generalizado para todos los árbitros y que no sea nada más en los árbitros de la nómina en la cual están, que se rijan estos árbitros por ese código de ética, sino tiene que haber un código de ética nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque si una persona es una buena persona, va a ser un buen profesional. Entonces tenemos que pensar en que la ética, desde el punto de vista más básico, es decir, discernir entre lo bueno y lo malo, mediante una argumentación, tiene que plasmarse básicamente en un código nacional, ¿no? Que también obviamente involucre a los abogados que participan en los arbitrajes, no siendo árbitros. Entonces, ¿qué responsabilidades son las que yo concibo que debe tener un árbitro con respecto a la ética? Entonces, el árbitro tiene que tener responsabilidad sí o sí con su sociedad. Tiene que hacer las cosas bien, porque ejerce justicia. El laudo arbitral es una sentencia, por lo tanto, y es una sentencia especializada, porque nosotros los árbitros somos especializados en determinadas áreas y casualmente nos llaman para hacer los arbitrajes. Entonces, definitivamente tiene que ayudar a la sociedad. Después tiene que haber un compromiso social de interés público, es decir, si el interés público, por ejemplo, siempre discuto esto en charlas con arbitrajes internacionales, con árbitros internacionales, que nos dicen, bueno, pero ¿cómo ustedes en su país pueden tener el arbitraje voluntario, el arbitraje potestativo y el arbitraje obligatorio? Entonces le digo, sí, nosotros tenemos esos arbitrajes. Pero bueno, eso no puede caber
por ejemplo, en España, en ningún país europeo, que haya un arbitraje obligatorio, porque simplemente va en contra de la autonomía y la voluntad de las partes, que es el pilar de un arbitraje. Entonces se desnaturaliza. Sin embargo, como vemos que esto ha sido y fue hecho por un tema de los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces que se quería tener inversión, el mismo Estado dijo, por, no sé, yo debo pensar que fue por un tema de generosidad, ¿no? De decir, bueno, vamos a sacarle un poco la carga al Poder Judicial, ¿no? Y vamos a poner el arbitraje como una justicia privada, en la cual efectivamente es obligatoria en casos de contrataciones con el Estado. La obligación, vuelvo a decir, yo he estudiado diplomado de arbitraje en el extranjero y es algo muy discutible, hasta ahora se sigue discutiendo. Entonces, en otros países lo que dicen es, bueno, nada, esto no me entra en la cabeza, desnaturaliza 100% el arbitraje, entonces, ¿qué hacemos? Sin embargo, hay algo bueno. Lo bueno es que, ¿quién más que nosotros, que como tenemos el arbitraje voluntario, que es el comercial, el arbitraje potestativo, que es el arbitraje laboral, y el arbitraje obligatorio, que es el arbitraje en contrataciones con el Estado, ¿quién más que nosotros nos llaman, porque tenemos la experiencia de haber estado en varios arbitrajes? Entonces nos llaman para dar charlas y conferencias en todos los países del mundo. Así que eso es lo positivo de lo que tenemos. También tienen que ser leales al ejercicio ético profesional. Ahí estaba hablando también de que nosotros los árbitros, los que hacemos arbitraje de derecho, tenemos que ser abogados. Y los abogados tenemos una conducta que tiene que ser proba y ética, ¿no? La honorabilidad, bueno, eso es de hecho, es más, en otros países ni siquiera te piden, bueno, dime en cuántos arbitrajes has estado, o qué sé yo, ¿no? O mándame una carta de recomendación. No, son los ilustres abogados, los juristas, los que están en las nóminas de los centros de arbitraje, por ejemplo, europeos. Entonces es toda una trayectoria de honorabilidad, ¿no? Para que ellos estén en las nóminas de los árbitros. Y obviamente la veracidad, ¿no? Tenemos que ser, todo esto está incluido en lo que es ético, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En los códigos de ética de los centros de arbitraje peruanos hemos tomado las directivas de la IBA, de la International Bar Association, ¿no? Que son las que las hemos tomado como ya nuestras. Además, ahí también hay juristas, abogados que no llevan mucho el arbitraje, pero, o sea, no son árbitros, pero sí ven casos de arbitraje y que efectivamente dicen por qué tenemos que tomar, ¿no? Directivas que no son de nuestro país, por lo tanto no va con nuestra realidad. Bueno, sin embargo, todos los códigos de ética de los centros de arbitraje del Perú toman estas directrices del IVA, ¿no? Bueno, ¿y qué dicen las directrices? Es un semáforo que dice la lista roja, ¿no? Que son las situaciones concretas en las cuales una tercera persona ajena puede darles dudas justificadas sobre el árbitro respecto a la controversia que se está viviendo. Después hay la lista roja de situaciones no dispensables y la lista roja de situaciones dispensables. Entonces, esto es un poco lo que vemos a nivel internacional, que ya está adquirido en los códigos de ética de los centros de arbitraje nacionales. Y la lista naranja, que contiene situaciones en las cuales pueden ser vistas cuando menos por las partes como dudas justificadas sobre la independencia o imparcialidad del árbitro. Por ejemplo, de que este árbitro haya sido abogado de una de las partes, ¿no? En un estudio de abogados, que quizás el mismo árbitro no lo ha llevado, pero su estudio sí. Entonces allí, ¿qué cosa tiene que ser lo probo y lo ético de un árbitro? Es decir y manifestarle a las partes que efectivamente tiene algún conflicto de intereses. También tenemos la lista verde, que es la que no tenemos que decir nada, digo a los árbitros, porque efectivamente contiene circunstancias en las que no hay ningún conflicto, ¿no? De intereses con respecto a las partes y al árbitro. Entonces estas directrices, ¿no? Que como vuelvo a decir, son del IVA y ya tienen como 10 años o 15, creo que 12 exactamente, ya están totalmente incorporadas en los códigos de ética de los centros de arbitraje del Perú. Entonces esto vendría a ser la novedad. Pero ¿qué cosa ha pasado con este tema? Que bueno,
también lo comentaron, pero muy ligeramente, el caso de los 14 árbitros que en este momento están en prisión. Bueno, esto es un tema penal que no lo voy a ahondar, ¿no? Porque efectivamente tendríamos que ver qué cosas se está tomando en este país en este momento por la prisión preventiva, ¿no? Y qué cosas estamos haciendo, si es una moda, porque todo el mundo le pone prisión preventiva y antes de que haya una sentencia ya están en la cárcel, o si efectivamente esto es ilegal. Entonces, bueno, falta muchísimo por estudiar, falta muchísimo por saber y obviamente falta muchísimo por investigar, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo está tomando del gobierno y el Poder Judicial y el Ministerio Público lo que efectivamente es la prisión preventiva. Y si es que no están desnaturalizando en verdad lo que es esta prisión, ¿no? Ahora, en cuanto podemos tener estándares, ¿ya?, para ver cómo podemos ser éticos. O sea, también podemos tener unos estándares medio matemáticos, por decirlo de alguna manera, para ver de una manera cómo podemos, y no dejarlos en la filosofía ni en lo abstracto, la manera de ser éticos y probos en el ámbito del arbitraje. Y esto es que tenemos que ver los estándares del valor del mercado, tenemos que ver los estándares del costo, el precedente, la eficiencia, la ley, la reciprocidad, el tratamiento y los criterios científicos. Si nosotros nos basamos en estos... No, ya... Ajá. Si nosotros nos basamos en estos estándares, yo creo que sería muchísimo más fácil para nosotros los árbitros manejar de una manera muy ética un arbitraje. Aparte del código, continuarlo y obviamente seguir, ¿no? Y también aparte de lo que es efectivamente la directriz del IVA, que ya están, como digo, en la parte de los códigos de ética nacionales. Bueno, muchísimas gracias y creo que ya 10 minutos sobrepasó. Muchísimas gracias.